Estimados amigos, gracias por estar aquí otra vez viendo este programa en 20 minutos con esta semana el bateador designado permanente en este equipo, Luis Augusto Romero, que nos acompaña en su Twitter, Luis Romero C, un tuitero por la unidad. O permanente o designado. No es ni permanente ni es emergente. Emergente es el que batea siempre. Ese es el cargo que me dieron aquí en el programa. Bateador emergente. No me cambies la cosa porque entonces me reduces el sueldo porque el designado cobra menos que emergente. Así es. Bueno, tuitero por la unidad, por cierto, que la semana pasada tuvimos un evento de tuiteros por la unidad, gracias a todas las personas que nos acompañaron en el Nacional. Tenemos una semana un poco atípica. Yo no sé si es que está pegando esos temas vacacionales donde la gente generalmente intenta distraerse un poco de la cotidianidad. Ya los niños están en el colegio, la mayoría está intentando buscar qué hacer con los muchachos, los padres con las manos en la cabeza, las abuelas corriendo, sobre todo las abuelas, ¿no? No, bueno, el 800 abuelas, los que pueden, los que tienen ese servicio, digamos, ese privilegio de contar con una o dos abuelas que ayuden y que metan la mano en el manejo de esa crisis que se llaman las vacaciones escolares. Gracias, mamá, te quiero mucho. Estas vacaciones sin ti serían de verdad una tragedia. Siempre estar ahí y ayudarme. Mira, vamos a arrancar esta semana hablando de política, porque la semana arrancó así. Arrancó con unos episodios políticos muy importantes. Veníamos una semana anterior donde el gobierno, con una manifestación propia de miedo, para llamarlo por su nombre, empezó a inhabilitar candidatos de la oposición. Candidatos que, por cierto, tenían una posibilidad ganadora. Y eso no quiere decir que efectivamente la oposición pierda la posibilidad ganadora en esos circuitos. ¿Qué hizo y cuál fue la respuesta de la oposición? Una respuesta para mí muy inteligente. Bueno, chicos, nosotros vamos a continuar trabajando de cara a la elección del 6 de diciembre. Y sobre la base de eso se fortalecieron las discusiones de la unidad alrededor de algunos puntos claves que deberían ser tratados por todos los partidos políticos y por todos los candidatos, cosa que aplaudo, porque la verdad es que estábamos un poco retrasados, por no decir bastante, con esos acuerdos alrededor del tema unitario. Así es. De hecho, a esta hora de la mañana, los amigos que vean, este programa se graba en la mañana y ustedes lo ven en la noche. Yo espero que para el momento en que los amigos que siempre nos siguen estén viendo este programa, ya Voluntad Popular haya anunciado su disposición a sumarse a la tarjeta unitaria, la tarjeta única. Anoche Chugo Torrealba nos informó por su cuenta Twitter que la Mesa de la Unidad había logrado unos acuerdos muy importantes, como bien señala Chugo González, pero la piedra angular de todos esos acuerdos, o la piedra de tranca que impedía que todos esos acuerdos se consolidaran, era el tema de la tarjeta única. Y digo era porque aun cuando a esta hora todavía Voluntad Popular no ha dado su rueda de prensa para informar cuál es su decisión al respecto, todo el mundo especula que es inminente su pronunciamiento a favor, como ya dije, de sumarse a la tarjeta única. Y esto es clave, esto es muy importante, porque la Mesa de la unidad en general, ha perdido ya, como dice Chugo González, muchísimo tiempo que hemos podido dedicar al trabajo de calle, a conectarnos con la gente, a llevar la propuesta hacia nuestro electorado, pero además también en otra faceta del trabajo electoral, que es la carpintería, construir la plataforma que va a garantizar la defensa del voto en las mesas. Todo ese trabajo, que es un trabajo inmenso, titánico, proteico, es un trabajo, se había venido retrasando por la reticencia de Voluntad Popular a sumarse a la tarjeta única. Yo espero que ya, como ya dije, que a esta hora de la noche ya eso se haya resuelto. Mira, varias cosas ahí. Lo primero es que el entender, y eran los argumentos que esgrimían parte de la oposición, habían hecho algunos estudios de opinión alrededor de la tarjeta única y la posibilidad de ir con tarjetas separadas. Por cierto que lo hicieron
Por un lado, los estudios los hizo Voluntad Popular y por otro lado los hizo el resto de los partidos de la mesa. ¿Qué decían los estudios? Que si iba separada la oposición en dos o más tarjetas, la posibilidad de lograr un porcentaje de voto significativamente mayor se reducía. Es decir, la gente, en teoría, en los estudios, arrojó que a mayor disposición de voto a través de la tarjeta única. O sea, había una brecha si íbamos con 2 tarjetas o con una tarjeta. Brecha que al día de hoy se solucionó. Lo segundo, que era un segundo alegato a favor, porque no vamos a hablar de los en contra, porque ya se tomó una decisión y las decisiones en conjunto creo que fortalecen el movimiento unitario. Pero además, el alrededor del tema del comando de campaña. Perdona que te interrumpa, Chugo. Yo hice unas observaciones sobre la tarjeta única. Yo las hice a través de mi cuenta Twitter. Pero la Mesa de la Unidad es una organización, una plataforma que reúne 27 partidos. Y si la abrumadora mayoría estaba de acuerdo con ir a una tarjeta única, pues la regla de oro de la democracia es el respeto a la decisión de la mayoría. Así de sencillo. Bueno, igual nosotros aquí lo hemos discutido. Nosotros aquí, particularmente en este programa, Leonardo Morales, tú y yo, hemos hablado alrededor del tema de ir con todas las tarjetas para intentar de alguna manera fortalecer a las instituciones más importantes de la democracia, que son los partidos políticos. Pero independientemente de eso, decisión tomada. Exactamente. Y el segundo alegato que hablaban era que al ir con varios partidos no se podía armar un comando unificado. Cosa que es una decisión ya tomada, como lo digo, y que de alguna manera puede mejorar el performance, no de cara al desempeño partidista, sino de cara a la defensa del voto. ¿Por qué? Porque si van con 2 tarjetas, bueno, tú cuidas esta mesa, pero ¿quién? Voluntad Popular la cuida, Acción Democrática la cuida, ¿quién la cuida? Ahora ese tema con respecto a las mesas entra en un comando unificado y en ese comando unificado van a tener que ponerse de acuerdo a ver cómo se va a dar el tema de defensa del voto en conjunto con todos los partidos y con la participación de todos, cosa que también me parece positiva. Pero además, Chugo, se trata de un tema de optimización de recursos. Estamos compitiendo contra el monstruo del Estado chavista, contra la chequera, la petrochequera del gobierno chavista. Y la oposición, bueno, todo el mundo sabe lo mermado que están sus finanzas y se trataba, la unificación de la campaña se trata de optimizar los recursos, los menguados recursos económicos que tiene la oposición. Mira, ahorita que dijiste esa cosa de los recursos, yo me quedé loco, porque todo el tema de Grecia en este momento está alrededor de 15.000 millones de dólares. O sea, ese es el problema económico que tiene Grecia. Ayer el Bank of America decía que nosotros estamos con un déficit fiscal de alrededor de 20.000 millones de dólares para este año. Y aquí seguimos sin hacer nada, cosa que realmente me preocupa, ¿no? Porque entender que los problemas que tenemos son problemas de todos, no son problemas de rojos, amarillos, negros, morados, anaranjados. O sea, el problema es un problema nacional. La Mesa de la Unidad, yo siempre lo repito, es un ejemplo de que dentro de la diversidad es posible llegar a acuerdos de manera democrática. ¿Por qué? Porque la Mesa de la Unidad cada día más recibe partidos que no tienen nada que ver con ellos. O sea, Ismael García es muy distinto a María Corina Machado. O Bandera Roja es muy distinto a lo que puede ser COPEI, ¿no? O sea, tesis antagónicas, tesis distintas además, luchas sociales distintas dentro de la mesa. Ahora, dentro de la mesa se están poniendo de acuerdo. Claro, porque todos confluyen en la defensa de un valor fundamental de la democracia, que es la defensa de la pluralidad y de la alternabilidad en el poder. Es decir, tú puedes tener dentro de una plataforma como la Mesa de la Unidad todo el abanico ideológico, todo el espectro ideológico de la política, desde la derecha hasta la izquierda, por utilizar digamos, las referencias tradicionales, pero que todos están en este momento, en esta coyuntura, apuntando hacia el rescate de la institucionalidad democrática en Venezuela. Eso ocurrió con la Concertación de Chile, una vez que Pinochet perdió el referéndum en el año 83. Es decir, una plataforma que se planteó un país al corto y a mediano plazo. Recordemos que el primer presidente de la democracia chilena fue Patricio Aylwin, después vino Eduardo Frei, luego Ricardo Lagos, y después Michelle Bachelet, y luego Piñera y otra vez Bachelet. Pero
¿Qué ocurrió allí? Que la derecha chilena, el socialcristianismo chileno, el COPEI de Chile, por decirlo de alguna manera, se puso de acuerdo con nada más y nada menos que el Partido Socialista Francés y construyeron una agenda de cambio no solamente para reconstruir la democracia chilena, sino para perfilar un país hacia el mediano y largo plazo. Y eso es fundamental que se produzca en la Mesa de la Unidad. Que la Mesa de la Unidad no solo se limite a construir una plataforma electoral, sino que también se ponga a trabajar en la propuesta del país que todos los venezolanos quieren escuchar. Y sobre esto, tanto Capriles como Henry Falcón y otros líderes de la Mesa de la Unidad, pero fundamentalmente ellos dos, han venido haciendo una serie de propuestas para tratar de resolver, para dar la cara al problema económico, a la catástrofe económica que estamos viviendo en Venezuela, que cada vez que pasa el tiempo y se corre más la arruga, pues cuando vayamos a abordar el proceso de rectificación, el costo social y por supuesto político va a ser mayor. Mira, eso que tú acabas de decir es una clave fundamental para entender los tiempos que estamos viviendo. Yo lo repito siempre, es el tema fundamental de la organización. La situación está tan complicada que momentos de ira pueden llegar. Momentos de ira donde se desborde la capacidad institucional para el control social, que es efectivamente para lo que se crea en el Estado, bueno, para intentar ponernos de acuerdo, para mejorar nuestro desempeño económico, para de alguna manera vivir mejor, porque para eso se gobierna, para intentar vivir mejor. Nosotros hemos tenido un retroceso rápido y acelerado en nuestro vivir mejor. Ya las cifras del año pasado hablaban del aumento de la pobreza. Hacia finales de año vamos a tener otro estudio sobre el tema de la pobreza. Ya algunos indicadores hablan de que la pobreza aumentó con respecto al año pasado, que ya estaba cerca de la mitad del país en situación de pobreza. Pero eso es algo que nosotros vivimos, pero que muchas veces no nos tomamos el tiempo de reflexionar cómo nuestra calidad de vida ha disminuido. Lo digo ¿por qué? Porque los instintos más básicos nos llevan a nosotros a hacer cosas que en otro momento nosotros no hubiéramos hecho. O sea, el tema de las colas era un tema superado en este país. Superado, pues, o sea, aquí no, progresivamente el país había mejorado su desempeño económico, su desempeño de servicio, y las colas ahora, ¿por qué las estamos haciendo? Bueno, pues porque hay escasez, porque los productos están subiendo todos los días, porque la inflación es demasiado acelerada, y esa modificación de conducta nosotros tenemos que racionalizar prácticamente quién es y por qué estamos en esta situación. Y a eso el país le está pidiendo respuestas. Exactamente, así es. ¿No? Esas respuestas que al día de hoy nosotros tenemos que intentar presionar a esas personas que están intentando por la vía electoral ser un nuevo poder referencial que le den a la gente, cosa que aplaudo, independientemente que creo que lo que dijo Capriles la semana pasada quedó bastante corto en muchos de los planteamientos, porque hay que hablar efectivamente de quitar los controles de la economía, que es básicamente lo que nos está dando, porque yo sí puedo decir al día de hoy que este gobierno está jugando fundamentalmente con los controles y con el no hacer a un tema básicamente de sálvese quien pueda. Así es, el gobierno lo que está es gerenciando crisis, el gobierno lo que está es corriendo la arruga. Y aun cuando los planteamientos de Capriles no fueron, digamos, todo lo extenso que amerita la situación que estamos viviendo, hay que reconocerle el mérito de que puso sobre el tapete el debate sobre la economía del país. Y eso tiene mucho mérito, porque los debates o las propuestas, las discusiones económicas, por lo general generan inconformidad en un lado, una gente puede sentirse aludida, es decir, ponen el dedo en la llaga. Alguna gente se puede sentir complacida y algunos políticos pueden tener, de hecho, es sumamente tentador pasar agachado en el debate económico para no tener que pagar los costos de las personas que no terminan estando de acuerdo con lo que tú estás proponiendo. Por eso digo y repito, bienvenida la discusión que Capriles ha puesto sobre el tapete. Y en otros actores políticos, como por ejemplo Henry Falcón, ha tenido una serie de iniciativas, reuniones con Fedecámaras, abordando el tema económico, porque ese es un tema que, como bien dice Chugo González, nos atañe a todos. Mientras más tiempo pasemos o tardemos en aplicar las medidas que requiere la economía, más costoso va a ser lo que tendremos que pagar para recuperar medianos indicadores de civilidad en la convivencia entre los venezolanos. Mira,
la ciudadanía se está convirtiendo en una jauría. ¿Por qué lo digo? Porque todos esos valores que tenía el venezolano, de respeto, de solidaridad, etcétera, cuando tú tienes una situación de hambre y de desabastecimiento como la que está llegando al país producto de la mala política económica, ves lo que pasa en Puerto Ordaz la semana pasada. Es que digo, ayer en Puerto Ordaz mataron a una persona y hirieron a dos en una cola. ¿Por qué? Porque había llegado un producto escaso. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el venezolano cambió su forma de ser? ¿No? ¿Por qué cambiamos tan drásticamente nuestra forma de ser? Y ahí es que uno dice, bueno, la importancia que nosotros tenemos en intentar buscar mecanismos de cambio pacíficos y democráticos, donde el 6 de diciembre es un punto de inflexión en eso. Que yo espero, porque fíjate, me he puesto a pensar, ¿por qué el gobierno no actúa? ¿Por qué el gobierno no hace lo que tiene que hacer? Porque se lo dicen diputados del mismo gobierno, se lo dicen asesores franceses, se lo dicen sus vecinos, se lo dicen los presidentes aliados del gobierno. ¿Por qué no lo está haciendo? Bueno, o está intentando procurar una situación de violencia social para intentar suspender las elecciones, o sencillamente... O no puede, Chu. Bueno, pero no puede, ¿por qué? Porque tiene demasiadas contradicciones internas. Exactamente, todos sabemos que el chavismo en el poder, Miraflores, el Ejecutivo, el poder en Venezuela, el poder, todos los días está sometido a una serie de presiones, de cambios, de pases de facturas, de pases de cuchillo entre las facciones que conviven en el chavismo. Eso paraliza la gestión de gobierno. Maduro es una expresión del chavismo que gobierna, pero no es todo el gobierno. Hay otras facciones que permanentemente se sabotean y se disputan la chequera, que aunque menguada sigue siendo una chequera importante, y se disputan los espacios de poder. Eso paraliza cualquier gestión. Y eso tiene un costo en la referencia digamos, en la relación con la gente. De allí el continuado y firme deslave del chavismo. Te voy a hacer esta referencia, Chu. Hace menos de un mes se produjo la elección del Consejo Comunal en el sector Calderón de la parroquia El Valle. Eso queda por la calle 1 subiendo. Bueno, tú sabes dónde queda. Allí hace menos de un mes se produjo la elección del Consejo Comunal. Y de 42 puestos que fueron electos allí, apenas 8 sacó el chavismo. Es decir, una quinta parte de los puestos que allí se eligieron fueron ganados por los candidatos del PSV. Ese día, el día de la votación, el diputado electo en las planchas del PSV en el año 2010 por allí, el diputado Jesús Farías, se apersonó con toda una parafernalia, como suelen hacerlo ellos, pues con motos, camionetas, intimidando a la gente, tratando de incidir en el voto. Y fue la comunidad la que a coro le pidió que se retirara del sitio. Y Jesús Farías tuvo que recoger a sus motorizados, recoger su camioneta y retirarse. Ese circuito que comprende la parroquia Valle Coche Santa Rosalía, lo perdió la oposición en el año 2010 por menos de 10.000 votos. Los candidatos fueron, si no me equivoco, Ramón López y Mario Villegas. En esta oportunidad los candidatos son Ismael León y hay otro candidato. Y claro, José Guerra. Y José Guerra. Es decir, ese es un circuito donde la oposición puede ganar siempre y cuando pueda conectarse con el lenguaje cotidiano de la gente, con lo que nosotros hemos llamado una agenda propositiva. Mira, ese circuito ha recibido efectivamente durante estos últimos años una influencia muy importante del gobierno. Allá hay metro, hay una línea que se desarrolló durante este gobierno, pero ¿qué es lo que está pasando? Que independientemente de la inversión que han hecho, la situación es tan complicada que la gente cambia, ¿no? O es que el país no era Deco y copellano hasta 1998 y después durante un periodo de 10 años fue chavista. Sí, la gente cambia, el país cambia. Y ahorita hay, de acuerdo a todo lo que nosotros hemos visto en los últimos estudios de opinión, una mayoría que el día de hoy se refleja en la posibilidad efectiva de que la oposición gane el 6 de diciembre. O sea, hay vida en la oposición. Sí, bastante. Digo esto porque les traje este libro, se llama Hay vida en la tierra, es un libro de cuentos de Juan Villoro. Juan Villoro es uno de los autores más prolíficos actualmente en México. Es un libro de cuentos extraordinario. No se ve muy bien porque el gráfico se transparenta con el chroma key, pero en todo caso les recomiendo este libro, Hay vida en la tierra, de Juan Villoro. Bueno, amigos, los esperamos aquí en nuestro próximo programa y que pasen los mejores días posibles.